Bienvenidos a este segundo Congreso Internacional Retina Murcia, sexta edición ya del congreso que hacemos aquí. Yo soy David Sánchez y os hablamos desde el Salón de Actos del Hospital Morales Meseguer en la ciudad de Murcia. Bienvenidos a todos los que estáis aquí en la sala y bienvenido también a todos los que nos estáis siguiendo por internet. Vamos a dar comienzo a este congreso, como decía. Gracias a todos los que nos estáis siguiendo, tanto aquí como online. Y vamos a comenzar, como es ya tradición en este congreso, con la ponencia inaugural, una ponencia que en esta edición va a correr a cargo de la doctora Encarna Guillén Navarro, que es jefa del Servicio de Pediatría del Hospital Virgen de la Rixaca, de aquí de la región de Murcia, investigadora del IMIP y del CIBERER. Es también presidenta de la Sociedad Española de Genética Humana y que nos va a dar una ponencia inaugural cuyo título es, Encarna, ayúdame. Medicina personalizada de precisión, acelerando los cambios hacia la oftalmología de precisión. Vale, relacionada con la medicina de precisión, con la genética, con las enfermedades de retina. Y yo ya, sin más preámbulos, os dejo con Encarna Guillén. Muchas gracias, David, por esta presentación, por la invitación fundamentalmente a este segundo Congreso Internacional. La verdad que es un honor, al mismo tiempo que un gran placer reencontrarme con mis amigos de siempre. Y también en esta casa, en el Hospital Morales Meseguer, que bueno, es realmente mi hospital de referencia por la zona donde vivo y en la que tengo también muchísimos compañeros. Voy a intentar, no sé si ponéis la primera diapositiva y quizá me pongo de pie y cojo el otro micrófono. Y vamos, David me dio la libertad de elegir un poquito el tema. Es verdad que vais a tener dos jornadas. Tenéis dos jornadas llenas de mesas específicas en las que bueno, pues vais a desgranar algunos de los temas que yo voy a revisar brevemente. Pero fundamentalmente lo que quiero que hagamos esta mañana es juntarnos en un viaje de ver cómo la medicina está cambiando y cómo eso, en el contexto de la oftalmología y la aplicación a resolver las necesidades no cubiertas de los pacientes, de las personas que conviven con enfermedades de retina, pues nos puede ayudar a vislumbrar de alguna forma cómo puede ser ese futuro, ¿no? Entonces yo hablo mejor de pie, soy bastante... sí, mejor, gracias. ¿Y esto? ¿Funciona? ¿Sí? ¿Me oís? Vale, muy bien. Pues mirad, de oftalmología, las enfermedades oftalmológicas desde hace muchísimo tiempo se han referido. Fijaos que ya en Egipto podemos encontrar referencias sobre las enfermedades oftalmológicas. Voy a hacer quizá esa muestra de cómo ha evolucionado la oftalmología y cómo en eso empieza a aparecer los avances de la genética y a partir de ahí salta lo que va a suponer la medicina personalizada de precisión. Pues bien, como os digo, es obvio quien ha rebuscado un poco sobre los temas, cómo ya en Egipto se encuentran las referencias, cómo incluso en el siglo V a.C. ya a Hipócrates se le atribuye que escriba la primera obra sobre oftalmología y en él describe el globo ocular. Fijaos dónde nos vamos. Pero así también vamos apareciendo referencias en los griegos con descripciones que posteriormente se han ido manteniendo y perfeccionando. Y luego tenemos un salto en el... ¿No pasa? Así, ahora. En el siglo XX apareciendo ya
fijaos, muy precozmente. Por ejemplo, en el 1910 aparece la lámpara de hendidura, que es fundamental para la exploración ocular, o un gran oftalmólogo español en 1917, Barraquer, ya empieza para la extracción, a manejar procedimientos para la extracción de las cataratas, o implantar las primeras lentes intraoculares en 1949, por ejemplo. Es decir, que la oftalmología en ese sentido ha aparecido con mayor fuerza en estos primeros tiempos. ¿Qué pasa con la genética? La genética, sin embargo, empezó a desarrollarse mucho más tarde. Las primeras descripciones que tenemos de cómo se heredaban los caracteres genéticos, que fue un experimento, como sabéis, de un monje que es Mendel, con los guisantes, pues estos son cuando tenemos las primeras referencias en el siglo XIX, en 1865, de los patrones de herencia, de cómo una persona afectada, no aquí una persona porque lo hace con plantas, pero posteriormente esto lo aplicaremos a cómo una persona que tiene una enfermedad genética puede transmitirla a su descendencia con distintos patrones clásicos que conoceríamos después. Pero quizá uno de los momentos críticos de la genética fue 1953. Fijaos que os he dicho todas las cosas que habían pasado en relación a la disciplina de la oftalmología en esa primera mitad del siglo XX. Pero en 1953 para la genética hay un hecho científico que es absolutamente disruptivo, y es cuando se identifica esa molécula de la herencia, la molécula del ADN, donde está contenida toda nuestra información genética. A partir de ahí se empiezan a suceder cambios tecnológicos para intentar identificar todos los genes que contienen la información para nuestro desarrollo, también incluida lo que puede ser toda la función visual, todas las funciones neurosensoriales, y además poder identificar cuándo se produce una enfermedad de base genética, cuál es el fallo que existe en esa secuencia de letras que compone nuestro genoma, nuestro ADN. Pues bien, el hecho siguiente, que fue absolutamente importantísimo, fue cuando se publicó en 2001 el primer borrador del genoma humano. Esto costó muchísimo porque en aquel momento tecnológicamente todavía no estábamos tan avanzados, pero esto supuso que, además de muchos años, se invirtieron más de 2.000 millones de euros, fijaos, 2.000 millones de euros en secuenciar un genoma de un individuo, en identificar cuáles eran las letras que determinaban el buen funcionamiento o justificaban que algo no funcionase bien y pudiera dar una enfermedad genética. En ese momento, en el año 2001, fue el borrador inicial. Descubrimos que cada uno de nosotros tiene 25.000 genes aproximadamente. Después esa cifra fue variando, pero de 20 a 25.000 genes, que son los que van a codificar unas proteínas que van a funcionar en nuestro cuerpo desde el inicio para condicionar el desarrollo y después nuestro funcionamiento. Y que también, interesantemente, la mayor parte de esa secuencia era común entre todos nosotros. 99,9%, nos separan las diferencias de un 0,1%. En esas diferencias, pues no solo están aquellas variaciones que son normales, sino que también ahí pueden residir cambios que puedan traducir algún tipo de enfermedad. Bien, a partir de esta fecha también, a partir de 2001, la tecnología sigue desarrollándose, de manera que, ¿por qué costó tantos años y tanto tiempo secuenciar el genoma? Porque empleábamos una técnica que teníamos que ir como gen a gen, imaginaos miles de genes, uno a uno, ¿vale? Pero apareció una técnica que podías hacer un rastreo masivo y ver todas las letras que componen muchísimos genes. Eso es lo que se llama, que seguramente lo habéis oído, secuenciación masiva. En ese sentido no tengo que ir a decir voy a secuenciar el gen fulanito o el gen menganito, sino que toda una secuencia de diversos genes, cientos y miles, podemos secuenciarlo al mismo tiempo.
Y esta aparición de la secuenciación masiva, el poder de la bioinformática, hizo que además se abaratara y se disminuyeran los tiempos en los que nosotros necesitamos para descifrar cómo es el genoma de cada uno de nosotros. Esto, claro, nos puso en una situación de una gran ventaja porque en ese momento, al inicio, casi no conocíamos los genes responsables de cada una de las enfermedades. Sin embargo, a partir de ese momento empezaron a descubrirse todos los genes que estaban alterados en cada una de las enfermedades. Y eso nos dio lugar a que hoy en día ya tenemos una descripción casi completa de aproximadamente 17.000 genes. Sabemos dónde están, cómo son, cuáles son sus secuencias exactas, etc. Esto es importantísimo porque al final esto que es la genómica, es decir, el uso de la información que nos da el genoma, podemos aplicarlo a tomar decisiones. Decisiones de tipo médico, y es lo que conocemos como medicina genómica. Cuando venís a la consulta y cuando puede consultar una persona por una distrofia de retina, hoy en día ya veremos cuáles son los pasos, pero le hacemos una evaluación física, de exploraciones complementarias y hacemos un estudio genético. Cuando identificamos ese gen que está alterado, nos da pie a poder identificar portadores en la familia, a poder aplicar opciones reproductivas seguras para evitar, por ejemplo, la transmisión a la descendencia, o podemos incluso identificar que puede haber un ensayo clínico o un tratamiento para esa persona, que afortunadamente cada vez aparecen más opciones, aunque todavía queda mucho por andar, como ahora demostraré. Pues bien, ese es el salto, es decir, en ese momento, cuando la genómica está madura, la medicina toma estos datos para actuar en consecuencia, y en las distrofias hereditarias de retina, lógicamente, esto es absolutamente importante. Con la medicina genómica, como os hemos dicho, pues diagnosticamos portadores, diagnósticos genéticos preimplantacionales, diagnóstico prenatal, la identificación de ensayos, etc. En las distrofias de retina sabemos que son consideradas enfermedades raras, que tienen una base genética, que la vamos a dividir en sindrómica y no sindrómica para aquellas personas, para aquellos estudiantes que por primera vez se acercan al universo de las distrofias de retina, le llamamos sindrómicas cuando además de la alteración visual, de la afectación visual, encontramos otras anomalías que pueden ser alteraciones auditivas, que pueden ser alteraciones óseas, etcétera, etcétera, y configuran síndromes que incluyen distrofias de retina, pero además otras manifestaciones clínicas. Para nosotros es muy importante hacer esa diferenciación porque también nos va a llevar a un grupo de genes o a otro el que van a ser los responsables de la enfermedad. Bien, ¿cuándo se describe el primer gen para las distrofias de retina? Pues fue en 1990. Recordad, la molécula del ADN se conoce en 1953. Pues en 1990 el primer gen. Y me preguntaréis, ¿cuántos genes hay descritos ahora en relación a las distrofias hereditarias de retina? Más de 300. ¿Eso qué quiere decir? Que es tremendamente heterogéneo, que además de los nombres diferentes que constituyen cada una de esas distrofias, su origen genético es diferente. Eso es lo que nosotros llamamos heterogeneidad genética, heterogeneidad alélica, porque además incluso personas que tienen la alteración en el mismo gen pueden estar alterados en distintas posiciones, y eso es otro de los conceptos que empleamos, y a eso se une la heterogeneidad clínica en el fenotipo. Por tanto, el campo de la distrofia hereditaria de retina es un ámbito complejo que necesita la participación de distintos profesionales, desde el oftalmólogo a los genetistas, tanto médicos como de laboratorio, y también bioinformáticos, etcétera, porque en todo este proceso de análisis de las secuencias de ADN se necesitan distintos profesionales. ¿Cuántas personas se calcula que hay afectadas en el mundo de distrofias hereditarias de retina? Pues actualmente se habla de unos 4,5 millones de personas, que es una
población muy, muy significativa. Existe una red de información de las distintas variantes que ocasionan en los genes las distintas enfermedades que está accesible al público. Hay un pequeño decalaje de la... Eso es. Y en esas distrofias, además, para hacerlas más complejas todavía, más de 300 genes, los patrones de herencia que identificamos son todos los descritos. Es decir, que hay personas que, si están afectadas, pueden transmitir la distrofia con un patrón dominante, es decir, que tiene un riesgo del 50% de transmitirlo a su descendencia. Otros necesitan, porque tienen un patrón recesivo, que los dos padres estén afectados, no afectados, sean portadores no afectos de la enfermedad, y con ello tienen un riesgo del 25% de sufrir la enfermedad, o un patrón ligado a X, que va a depender del sexo. Es necesario recoger la historia familiar de cada paciente para conocer qué patrón de herencia está teniendo la distrofia de retina en esa familia. A veces es un caso único y entonces puede ser cualquiera de esos patrones. Ha dicho David que soy presidenta de la Asociación Española de Genética Humana, que engloba a más de 1.200 profesionales que se dedican a la genética en España. Pero aunque en el año 2014 la cartera básica de servicios incluía la atención en genética clínica para toda la ciudadanía, la especialidad de genética clínica todavía no está reconocida en España y somos el único país europeo en esta situación, también el único país del mundo desarrollado. Y eso nos pone en serias dificultades porque, aunque en el país tenemos muy buenos genetistas, no tenemos la posibilidad de una formación sanitaria especializada, arreglada, hay que salir fuera, hay que unirse a otros grupos y luego la organización de los distintos servicios es muy heterogénea a lo largo del territorio y el acceso se puede dificultar para todos los pacientes. Pero como os decía, en el año 2014 ya es un servicio básico que debe prestarse en el Sistema Nacional de Salud y que debe incluir el diagnóstico de la enfermedad de base genética, identificando en lo posible cuál es su base, integrando los datos clínicos y los datos genéticos. Debemos de entender y explicar cuál es el patrón de transmisión de la enfermedad. Debemos también ver cuáles son todos los recursos de apoyo para los pacientes y las familias en nuestro entorno, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también social, con apoyo de las asociaciones. Y además habla de que debe realizarse por personal cualificado y en centros acreditados. Esto es muy importante, pero como os digo, desde la Asociación Española de Genética Humana seguimos luchando por recuperar una especialidad que además fue legalizada o reconocida en el 2014 en un decreto, pero se derogó en 2016 por defectos de forma que lo contenía no en relación con la especialidad, sino de otros aspectos y que no se ha recuperado desde entonces. Bien, por tanto, para nosotros esta recuperación es esencial para garantizar la equidad en el acceso de todas las personas que tienen una enfermedad genética, en este caso distrofias de retina, para que puedan realmente tener la información precisa y podamos tomar decisiones fundamentadas lo más precozmente posible. ¿Qué es lo que se hace en una evaluación de genética? Porque muchas veces cuando se remite a la consulta de genética se piensa que rápidamente es solamente un análisis de sangre. No es solo eso, porque nosotros tenemos que identificar bien si esa alteración de la retina es aislada o está acompañada de otra sintomatología y nos lleva a considerar que puede ser una distrofia sindrómica. Por tanto, tenemos que evaluar al paciente, medir, comparar, hacer exploraciones complementarias, tomar la historia familiar, etcétera, etcétera, incluso fotografías y en función de eso, pues decidir si verdaderamente parece aislada o es sindrómica. A partir de entonces vamos a hacer estudios genéticos y vamos a emplear, ya empleamos la secuenciación masiva. Y
utilizamos el estudio de paneles que incluyen pues todos los genes descritos, que os he dicho que aproximadamente son 300, pues todos los genes descritos que están asociados a la distrofia de retina. ¿Qué es importante? Cuando nosotros analizamos eso, vamos a ver a veces variaciones en ese genoma que pueden tener significado nulo, es decir, que no tienen impacto alguno en la enfermedad. Y tenemos que diferenciar si esos cambios de letras están asociados a la enfermedad o no. Eso también es otro proceso muy complejo, porque cada uno de esos análisis arroja muchas variaciones que muchas no tienen nada que ver con la enfermedad y tenemos que saber diferenciarlas a la hora de si vamos a seleccionar un embrión precisamente con la variante que produce la enfermedad, tenemos que estar seguros de que es esa. Pues ese fenómeno complejo necesita el concurso de distintos especialistas que van correlacionando no solo los genetistas de laboratorio, sino los clínicos, oftalmólogos, médicos genetistas, etcétera, que intentan correlacionar ese fenotipo. ¿Qué es importante? Pues es muy importante que antes de ese estudio tengamos la posibilidad de autorizar y de consentir el que quieran ver todo nuestro genoma, si utilizan exploraciones que son mucho más masivas y que a veces se pueden descubrir también otro tipo de enfermedades que nosotros tenemos que decidir si queremos saber, aunque solamente hayamos acudido para el diagnóstico de distrofia de retina. Por tanto, los consentimientos informados son muy importantes para explicar el tipo de estudio y lo que uno espera de su resultado y también el hecho de poder, a partir de ahí, hacer asesoramiento genético. Y el asesoramiento genético es un proceso en el que fundamentalmente se trata de informar a las familias, a las personas que están afectadas, de cuál es el origen de su enfermedad, de cómo se transmite, de cuál va a ser más o menos la evolución conocida, de qué herramientas podemos hacer o podemos tener para parar su evolución, ralentizarla o si hay algún tratamiento de tipo experimental o comercializado en esos momentos y qué opciones reproductivas, según el patrón de herencia, puede tener la persona para evitar su transmisión si así lo desea. Un asesoramiento genético no puede ser nunca directivo, es decir, cuando muchas veces nos encontramos en la consulta que dice ¿y usted qué haría? La decisión es siempre de las personas que están viviendo su enfermedad, tienen un entorno específico, tienen unos valores, unas creencias y con todo el entorno y con toda la normativa vigente, etcétera, pues entonces con esa información tiene el paciente autonomía para poder decidir lo que quiere hacer, ¿no? Y esto es importante, preservar la autonomía. A partir de eso, como digo, esas opciones reproductivas nunca están a nuestro alcance, es decir, no vamos a poder hacer un diagnóstico genético preimplantatorio o un diagnóstico prenatal o un diagnóstico de portadores si no hemos identificado cuál es la variante genética asociada a la enfermedad. Y eso es muy importante porque a veces vemos todavía pacientes que dicen, como es genética, vengo a ver si no hemos logrado identificar cuál es el origen exacto, no vamos a poder tener acceso a eso, ni como hemos visto también a posibles terapias específicas que requieran la caracterización molecular. Entonces, otra de las opciones es por eso, una vez que nosotros sí identificamos esa alteración genética, podemos tener acceso a terapias específicas que tengan que ver con terapias génicas, ¿no? Y eso es muy importante para tener acceso a estudios, para tener acceso a tratamientos. Pero en este recorrido la pregunta es, entonces si estábamos hablando de la gran ola de la medicina personalizada de precisión, ¿la medicina genómica es lo mismo que la medicina personalizada de precisión? No es lo mismo. La medicina genómica hemos dicho que utiliza la información de los genes para tomar las decisiones que hemos ido comentando. Pero la medicina personalizada de precisión tiene que tomar en consideración más variables. La medicina personalizada de precisión es un enfoque diferente, es un cambio de enfoque para
la prevención de las enfermedades para el diagnóstico y para el tratamiento, y que toma en cuenta la variabilidad individual no solo basada en la información genómica, sino también basada en otros datos clínicos y del entorno, datos ambientales y de estilo de vida de cada persona. Decimos que esta medicina es una medicina en la que vuelve a poner en el centro al paciente y que todo lo demás rebota alrededor, y se le llama por eso la medicina de las 5 P's. Hay quien añade más P's, pero en principio esas P's significaban personalizada, predictiva, porque lo que pretendemos es poder predecir cómo va a evolucionar, preventiva, porque esperamos que todo esto nos haga el que podamos identificar la enfermedad incluso antes de iniciar la sintomatología, participativa, porque las decisiones que tomamos van a ser decisiones que las vamos a consensuar, y poblacional, porque esta medicina, aunque se dice de personalizada, estos datos pueden aplicarse a decisiones de gestión en términos de salud pública, y por eso también se le llama poblacional. De hecho, podéis oír por ahí medicina o salud pública de precisión. ¿De acuerdo? Bien, y entonces en esta medicina he dicho, tenemos que unir a los datos genéticos, tenemos que unir los datos clínicos y tenemos que unir los datos del ambiente. Este es el verdadero reto que estamos viviendo ahora, porque imaginaos cómo la historia clínica nuestra, de cada uno de nosotros, desde el nacimiento, está llena de datos. Datos de cómo hemos crecido, de qué enfermedades hemos tenido, de un montón de cosas que realmente tenemos que correlacionar, pero el gran problema existente es que, a pesar de la transformación digital que se está produciendo, la digitalización de las historias, realmente no existe una interrelación, una relación y una interoperabilidad entre todas las historias completa. Y esto dificulta correlacionar los datos tan importantes para avanzar en esta medicina de precisión. Por eso la historia clínica electrónica, aquello que está metido en nuestras historias, es tan importante. Pero ahora, imaginaos también que ya no solo es los datos que recogemos los médicos, sino también los datos que cada uno de nosotros está recogiendo diariamente en su smartphone, ¿no? Está cogiendo incluso cómo está latiendo su corazón todos los días, la cantidad de ejercicio. Pues bueno, eso es una pequeña parte de lo que somos, de lo que es posible hacer. En realidad, además, podemos decir si estamos satisfechos o no con una atención sanitaria, si nos encontramos mejor o peor con un tratamiento, si a pesar de que nos encontramos mejor no nos gusta la forma en que tenemos que tomarla, porque a lo mejor hay que tomarla muchas veces al día y eso hace que yo no vaya a tomarme la medicación. Todos esos datos son importantes para intentar manejar y tomar decisiones muy individualizadas. Por eso, como os digo, es tan importante la transformación digital completa de nuestro sistema de salud para poder interrelacionar todos los datos y poder incluso hacer seguimiento de las enfermedades crónicas, monitorizando todas esas variables que puedan llegar a una central de datos incluso. Fijaos, la medicina personalizada de precisión no es algo nuevo, es algo que ya el Consejo Europeo en 2015 dijo, hay que apoyar a las regiones europeas al desarrollo de la medicina personalizada de precisión, ¿no? Y a elaborar políticas centradas en el paciente. Hay que utilizar la información genómica e integrarla con otros datos, pero además promoviendo la interacción interdisciplinar, porque para esta medicina se necesitan, además de médicos, de enfermeros, de todo el personal sanitario de los equipos, se necesitan genetistas, como hemos dicho antes, tanto en el laboratorio como en la atención al paciente, se necesitan bioinformáticos, se necesitan científicos de datos, y todo esto hace que los equipos médicos que vamos a necesitar en estos momentos, los equipos sanitarios mejor, van a ser equipos multidisciplinares muy diferentes a los tradicionales. Por tanto, como he dicho antes y vuelvo a repetir, el reconocimiento de la especialidad de genética, aunque la genómica y la genética no sea lo único que está incluido en la medicina personalizada de precisión, sí que es la columna vertebral y su reconocimiento es urgente. Y nos consta pues, que Retimur, igual que FARPE, pues, ha apoyado intensamente delante de las autoridades sanitarias esta urgencia, ¿no?
Esto es importante también que desde el punto de vista de cada país se organice cómo va a ser una estrategia de medicina personalizada, sobre todo en nuestro país, que somos 17 servicios de salud diferentes y que necesitamos coordinarnos. Esa estrategia nacional que se ha producido en otros países cercanos, vecinos, como Francia, como Inglaterra, etcétera, Alemania, pues aquí todavía no lo tenemos, pero es verdad que en los últimos tiempos se ha hecho un esfuerzo importante desde el ámbito de la investigación, desde el Instituto de Salud Carlos III, con un programa de infraestructura de medicina de precisión asociada a la ciencia y la tecnología, en la que participamos muchas de las personas que venimos a hablar en estas jornadas. Acaba de llegar el doctor Millán, que también está incluido, y que bueno, estamos trabajando en esa medicina genómica, en el diagnóstico de pacientes que después de haber tenido todos esos estudios asistenciales con secuenciación masiva, hasta ESOMA incluso, no han podido identificar cuál es la causa genética exacta, y colaboramos entre todos los investigadores del país para intentar lograr averiguarlo y poder tener también un camino específico para esa persona. Tuve el placer de coordinar hace poco un documento sobre cómo sería la sanidad de futuro en el ámbito de la medicina personalizada de precisión, y voy a decir 3 cuestiones fundamentales. Uno, que hay que trabajar en los 3 modelos, no solo el de la atención sanitaria, sino también el de la investigación, el de la innovación y en la formación y adquisición de competencias. Creo que es una grandísima idea que tantísimos estudiantes de óptica que están aquí, también sé que hay estudiantes de otros grados, pero que nos encontremos en un periodo, en un espacio común de reflexión para ver todas las cosas que son necesarias en el futuro para resolver todas las necesidades no cubiertas de las personas que conviven con distrofia de retina. Agentes claves de este sistema vamos a ser los profesionales, pero también la ciudadanía en general, que tiene que prepararse para utilizar la digitalización, para saber e informarse de lo que puede contribuir a cada una de las decisiones que se tomen sobre su futuro. Y luego elementos básicos como son la transformación digital y la tecnología, pero sin olvidar 2 aspectos clave, que es la ética, el marco ético y legal, es decir, nosotros no podemos avanzar con una medicina que sea solo para unos pocos, tiene que ser para todos, tenemos que garantizar la equidad. Y eso es muy importante. Cada vez que existe mayor evolución hay mayor riesgo de perder la equidad, y eso hay que recordarlo continuamente. Y la otra cuestión es que también en un sistema como el nuestro de salud público y universal es necesario ir monitorizando y contribuyendo a esa sostenibilidad que permita que estas acciones duren en el tiempo y sean beneficiosas para muchas personas. Bien, ¿y cómo esa medicina personalizada de precisión la está viviendo la oftalmología? Voy a recuperar esa parte. ¿Cómo la está viviendo en estos momentos la oftalmología? Pues mirad, una de las cosas es que uno de los papers últimos, de las publicaciones últimas, dice acelerando la oftalmología de precisión. Y realmente dice que el futuro de la oftalmología es la medicina de precisión, porque la tecnología puede ayudarnos a disminuir esa carga que supone el asumir tiempos tan largos de diagnóstico, ¿no? Vamos a poder acortarlos. Y además vamos a poder quizás hacer cribados más universales y rápidos sin necesidad que sea de tanto profesional dependiente o que un paciente tenga que ir expresamente a ello. Ahora lo veremos. Y además la inteligencia artificial, que en estos días además la estáis oyendo por muchos motivos, pues también viene sobre todo en una especialidad donde la imagen de la retina va a ser importante. La inteligencia artificial va a ayudar, porque ya está ayudando en muchas especialidades de imagen donde criba situaciones patológicas de situaciones normales y introducen a la persona rápidamente en un circuito asistencial si así lo necesita. Vamos a ver ejemplos, y la idea antes de esos ejemplos es que esta medicina personalizada de precisión y esta oftalmología de precisión lo que pretende es adelantarse, ser proactiva en lugar de reactiva, es decir, no esperar a que ya el paciente se está quejando y tiene una evolución muy avanzada de su enfermedad, donde a lo mejor nuestra capacidad de intervención es más limitada mientras no tengamos aproximaciones específicas. Entonces, una de las cuestiones, sabéis que
en general en las enfermedades raras sucede así, las distrofias hereditarias de retina están en este grupo, y una de las cuestiones principales es acelerar el diagnóstico para empezar a intervenir antes y poder preservar durante más tiempo la capacidad visual, ¿no? Pues bien, ya hay en todo 22 y 23, incluso antes, la posibilidad de hacer cribados que se hacen en la escuela a través del móvil y que directamente va una alerta de que hay una alteración de la capacidad visual, va al sistema sanitario, de manera que rápidamente identifican a aquellas personas que pueden necesitar una evaluación oftalmológica más precisa, o incluso acaba de salir con una tecnología también de salud móvil, que es en el teléfono, que identifica en niños menores de 4 años, simplemente pues mirando, esto está además, se ha probado como tipo un ensayo con la tecnología en miles de niños, y ver cómo efectivamente, fijando la vista en el teléfono móvil, aparece la posibilidad de detectar una anomalía de la capacidad visual y rápidamente eso llegar hacia el sistema sanitario para que puedan evaluar más específicamente a ese niño. Esto es importante, pero también los hay apps para el screening individual de la capacidad visual en cualquier ciudadano, que todavía no tenemos acceso, pero que, bueno, con la evaluación adecuada de tecnologías sanitarias podemos ir valorando su implementación para poder identificar adecuadamente a aquellas personas que necesitan una evaluación más específica y urgente por parte de los profesionales sanitarios, de los oftalmólogos en este caso. De manera que se empiezan a tener circuitos de cribado de las anomalías visuales desde el propio ciudadano, desde el propio entorno escolar, desde la propia familia. Esto es muy interesante y yo creo que esto va a ser uno de los elementos que va a cambiar también la precocidad en el diagnóstico en los próximos tiempos. Pero en ese diagnóstico, como decía, es importante también pues, el identificar bien, desde el punto de vista genómico, cuál es la variante, cuál es el cambio genético que produce la enfermedad, para tomar todas esas decisiones. Por tanto, esto va a ser importante tener profesionales capacitados y formados para que inmediatamente que se detecta que un paciente por esa alteración de la agudeza visual tiene una distrofia hereditaria de retina, seamos capaces de identificar en el menor tiempo posible esa alteración genética, correlacionándola bien con el fenotipo, con las características clínicas que hemos dicho antes, pero además si tenemos dificultad, porque a pesar de todos los pasos clásicos no hemos encontrado esa alteración, hoy en día, a través de estructuras colaborativas como las que estamos participando, de CiberAir, de Impact, etcétera, etcétera, podemos ser capaces de integrarlo en estos circuitos de ciencia y colaboración para poder llegar a ese diagnóstico que nos permita tomar decisiones. Una de esas decisiones hemos dicho que son los tratamientos, y es verdad que para la cantidad de distrofias de retina, pues aunque hablemos mucho de terapia génica y aunque, como veremos, hay muchos ensayos en marcha, es verdad que la mayoría de pacientes todavía no pueden tener acceso, porque o bien no se ha abierto un ensayo, porque no hemos alcanzado pues un mecanismo óptimo de tratamiento. Entonces, a partir de esa caracterización genética, que es importantísima para avanzar, sabemos que tenemos por cada uno de los tipos muchos genes, podemos tener de esas terapias innovadoras la posibilidad de un acceso a terapias que son dependientes de la variante, de la mutación que hemos identificado. Y otras que vamos también a ver que deben ser algo en lo que investiguemos también ampliamente. Porque efectivamente, si incluso hay terapia génica, en muchas ocasiones cuando se llega
el paciente a esa situación, puede ser que el estado de la enfermedad haya sido muy evolucionado y entonces su beneficio pueda estar limitado. Con lo cual tenemos que pensar en diagnosticar precozmente, en también investigar en otro tipo de terapias que nos ralenticen la evolución y que nos lleven a preservar la capacidad visual más tiempo y eventualmente tener la posibilidad de poder acceder a un ensayo clínico. Ahí no pretendo más que decir que hay ahora mismo más de 20 ensayos clínicos en marcha respecto a terapia génica relacionados con distrofia hereditaria de retina. Pero que también hay estudios ahora mismo donde no solo van a emplear genes para el tratamiento, sino que van a emplear sistemas de ARN donde, bueno, pues tienen ciertas ventajas con respecto a las terapias basadas en la terapia génica, y es, por ejemplo, por la limitación que tiene de los vectores, porque no se necesitan para la de ARN, o la administración, que es mucho más fácil, la administración intraocular, que la terapia génica. Pero solamente os lo quiero decir para que lo tengáis en mente. La otra cuestión que decía, y que además el título me ha impresionado muchísimo, es como esto seguramente también el doctor Millán hablará de terapia génica, etcétera, etcétera, con mucha especificidad. Yo hoy lo que he querido empezar es tener esa visión amplia. Pero además de estas terapias génicas, que como digo ahora mismo no van a poder responder para todas las distrofias, no van a poder responder para todos los pacientes, y a veces esas evoluciones son más alargadas, tenemos que pensar en lo que son las terapias no génicas también, la necesidad que tienen de avanzar. Porque nosotros tenemos que pensar que tenemos que mantener los fotorreceptores, tenemos que mantenerlos, las células de la retina, tenemos que mantenerlas durante más tiempo vivas, es decir, aumentar su supervivencia. Y esto lo vamos a lograr por mecanismos también diferentes, mecanismos que tienen que ver con abordajes nutricionales, que tienen que ver con factores de crecimiento, de neuroprotección, con sistemas de antioxidación. Y esto se está investigando muchísimo y va a ser, yo creo que también un punto de combinar terapias para que en el futuro podamos tener mayor tiempo, una capacidad visual más óptima, ¿no? Entonces, un poco quería deciros esta situación. Bueno, hay muchas fotos de que pueden utilizar estas células madre, de que se pueden utilizar estrategias que se llaman optogenéticas, con tecnología, hay tratamientos que se están ensayando con exosomas, es decir, muchas otras opciones que pueden incluso combinarse con las terapias génicas y que podrían, de alguna manera, como digo, modificar la historia natural. Es también importante las reflexiones que a nivel científico se están haciendo sobre el entorno metabólico del ojo y que a lo mejor también pueden influir en que ralenticemos la evolución de las distrofias de retina. Es decir, todo esto, estos apuntes, os lo dejo para tener en mente el amplio abanico de aspectos que nosotros tenemos ahora mismo que potenciar la investigación para que de una u otra manera alcancemos un diagnóstico lo más precozmente posible, el acceso a modificar la historia natural, bien con terapias no exactamente genéticas o genéticas en sí mismas. Como decía antes, me queda la mitad, los papers que aparecen respecto a esto se dice gene agnostic, es decir, terapias agnósticas genéticas, en el sentido de, a pesar o independientemente de eso, vamos a potenciar también otros aspectos absolutamente importantes para la retina. Y con eso quiero terminar un poco este viaje que hemos hecho juntos y que, bueno, resumo de la siguiente manera: es centrar el potenciar
el abordaje y la aproximación genómica a las distrofias hereditarias de retina. Es importantísimo porque efectivamente a partir de ahí vamos a tomar muchas decisiones para el propio paciente y también para su descendencia, además de la posibilidad de acceder a tratamientos específicos genéticos, que en todo este proceso tienen que intervenir muchos profesionales, no solo los oftalmólogos, y que la misión nuestra es, desde el grado, tener una formación que sea multidisciplinar y que sepamos que al final el objetivo principal es ayudar a los pacientes a que tengan una calidad de vida mejor y que debemos de diseñar protocolos eficientes de atención multidisciplinar en este contexto de terapias innovadoras emergentes y precisamente a lo mejor en los equipos meter nutricionistas, meter ópticos, meter mucha gente que pueda ayudarnos. Que la teleoftalmología y que la inteligencia artificial nos va a ayudar a hacer los diagnósticos y que creo que a lo mejor en unos años, en las siguientes ediciones de este Congreso Internacional, tendremos ejemplos patentes de cómo la oftalmología de precisión está avanzando y cómo nos estamos situando lentamente o aceleradamente en otra situación de mayor beneficio para los pacientes y para las familias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Encarna. No sé si hay alguna cuestión en la sala, alguna pregunta. Yo sí tengo alguna, que no quiero dejar pasar la oportunidad. ¿Hay alguna pregunta por aquí? Venga. Varias. Sí. Pero para... Buenos días. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Mi pregunta será, has dicho que es unas terapias que son colaborativas, que son participativas y que los pacientes también tienen que interactuar. ¿Cuál va a ser el papel que tengamos los pacientes en todas esas terapias o cómo podemos ayudar en la investigación, en el fomento y en seguir luchando por el reconocimiento de la genética clínica como especialidad? Gracias. Muchas gracias, Carmen. Y aprovecho para agradecer también, porque antes se lo había dicho a David, pues todo el cariño siempre en la organización de los eventos que hacéis y el fortalecer día a día el movimiento asociativo, que eso es muy importante. Los canales de comunicación se están abriendo, es decir, ya en los institutos de investigación se está incorporando pacientes a los comités. Y nosotros aquí en el instituto este año volví a cambiar, pero ya hace varios años que se están integrando pacientes. Es verdad que no pueden integrarse los pacientes de todas las asociaciones, pero sí de la representación, y eso hace también que el punto de vista del paciente esté siempre presente a la hora de los diseños, a la hora también de la transferencia, ¿no? Y lógicamente también tener en cuenta que muchas veces pues la visión que pueda tener o la perspectiva que pueda tener el profesional a lo mejor no es exactamente la más beneficiosa para el paciente, ¿no? Y todo eso pues se combina. Entonces, a nivel nuestro, en los institutos, también, por ejemplo, en Ciberer, que es la infraestructura de investigación de enfermedades raras, están ya incorporados los pacientes a nivel europeo. Entonces, poco a poco en el consorcio de investigación de enfermedades raras, poco a poco está impregnando. De hecho, también en IMPACT existe una comisión de participación ciudadana donde están representados también los pacientes, ¿no? Entonces, hoy en día ya no se conoce ninguna estructura de investigación donde no se dé apertura a la voz realmente de los interesados, ¿no? y de quien tiene un poco toda la experiencia respecto a la enfermedad. Es verdad que a lo mejor es necesario ahora, en este contexto que decía, de medicina personalizada de precisión, todavía no existe un diálogo fluido
con el sistema sanitario. Esto es lo que hay que ir arreglando. Es verdad que, por ejemplo, aquí en el Servicio Murciano de Salud tenemos un portal del paciente donde ya accede uno a su información, no accede todo el mundo, lo desconoce o bien también tiene ciertas limitaciones, pero cada vez más a nivel digital estamos más maduros. Hay personas mayores que pueden tener limitaciones, pero también hay personas jóvenes que son plenamente digitales y que todavía no acceden. Falta también el articular ese diálogo un poco más fluido, que no sea solo de obtención de información. Y respecto a la especialidad, pues es verdad que se agradecen los apoyos, porque en realidad la Asociación Española de Genética Humana no está luchando por los profesionales, está luchando porque, como os decía, uno de los elementos críticos es la equidad. Si nosotros no somos capaces de los servicios hacerlos igual de rápidos, igual de accesibles en cada uno de los territorios, independientemente del código postal, pues esto está mal. Entonces, una de las cuestiones fundamentales es tener garantizado la formación adecuada de profesionales en una medicina donde la genómica es vertebral, donde cada una de las decisiones se va a tomar dependiendo de eso, y necesitamos profesionales suficientes y adecuadamente formados en los próximos años para dar la respuesta oportuna. Así que agradecemos vuestro apoyo, creo que es necesario. De hecho, FARPE y Retina lo ha manifestado, y FEDER, desde la plataforma de FEDER en numerosas ocasiones, la urgencia de ello. Y es verdad que los distintos ministros últimos han refrendado eso, pero sigue sin salir. Entonces, a ver si ya antes de que termine este año, y si no, pues yo creo que lo mejor será acercarnos todos al Ministerio juntos con una voz única. Encarna, yo me vais a permitir que le haga también una pregunta. Has puesto el foco en el diagnóstico precoz, lo importante que es. Y luego también, una vez que tenemos ese diagnóstico clínico, la importancia del diagnóstico genético, y más ante la evolución de las terapias que están viniendo. ¿Qué pasa y aquí hay mucha gente, sobre todo para la gente de España, gente que pueda estar aquí y que, bueno, pues hayan hecho su extracción de sangre, hayan intentado tener ese diagnóstico genético que no es concluyente, que no tienen ese dato, ¿no? Esa mutación genética, la causa, el origen genético de su enfermedad. Has hablado del programa IMPACT, y sobre todo lo digo porque hay muchísima gente que hace muchos años se hizo ese estudio genético, que no han tenido resultado, que después de muchísimos años siguen sin saber cuál es su defecto genético. ¿El programa IMPACT puede ayudar a esto? ¿Cómo se deben dirigir? ¿Qué tenemos que hacer para que esas personas que están sin diagnosticar, pues a lo mejor puedan lograr el diagnóstico ahora? Gracias, David. Es una pregunta importante. A ver, en principio, siempre es importante el tener de referencia un centro de experiencia de los que sabemos que en España tenemos afortunadamente grandes profesionales, grandes investigadores, algunos de ellos aquí, porque el doctor Millán se encarga durante muchos años de este grupo de enfermedades, igual que la doctora Ayuso, igual que la doctora Diana Valverde. Es decir, hay centros y procesos bueno, pues que están, que son conocidos por los profesionales, y que realmente las personas que quedan sin diagnóstico pasan a un pool que se van revisando continuamente, ¿no? Pero si, por ejemplo, a alguno de los pacientes le han hecho un estudio, que a lo mejor se lo han hecho en un laboratorio comercial, donde efectivamente, si no lo han identificado, ya después no siguen más, pues lo habitual es hablar con su hospital de referencia para que retomen su caso y reanalicen. Nosotros incluso ahora, aunque hayan tenido un estudio de secuenciación masiva, las personas que están sin diagnóstico se recomienda que, bueno, empezamos con recomendar una reevaluación de toda la secuencia a los 2 años, pero ahora ya al año estamos también en condiciones de identificar nuevos pacientes que habían pasado con un estudio no concluyente, y que en la siguiente revisión de un año pues ya sacas un porcentaje que a lo mejor puede ser muy significativo de personas que podamos identificarle el gen causal, ¿no? Entonces, en primer lugar, en su lugar de referencia, para que le reevalúen su estudio genético, ¿no? Y normalmente contacte con el centro que se lo ha hecho, y esto es algo que hoy en día es preceptivo, ¿no? Primero,
hacer reevaluación o reanálisis de su estudio de secuenciación masiva, si ha sido, por ejemplo, un exoma, y en virtud de los nuevos genes identificados, pues volver a poner ese filtro, ¿no? Entonces, la otra cuestión es programas de investigación. El IMPACT nació desde la investigación. Nuestra idea, y la idea hubiese sido que esa infraestructura quedara integrada totalmente en el Sistema Nacional de Salud y pasara de ser un programa de investigación a un programa asistencial. Eso sería lo ideal para garantizar su permanencia. La situación ahora es que a final de año terminamos esta convocatoria de IMPACT y para que continúe necesita salir una nueva convocatoria. Es decir, hasta ahora también ese era uno de los caminos. Los pacientes que no habían sido diagnosticados, hablar con su centro o su servicio de genética correspondiente y decir que sí podía entrar a IMPACT. Y, por supuesto, eran los criterios, porque los criterios son, una vez que uno había llegado a tener realizado un exoma, no había sido concluyente y tenía una enfermedad genética, poder acceder a la caracterización a través de este programa IMPACT. Entonces, el reto ahora es que salga una nueva convocatoria y se vuelva a retomar para los 3 años siguientes, pero la aspiración máxima sería que se integrara en el Sistema Nacional de Salud y pudiera uno tener acceso de forma permanente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más en la sala. Si no, reiterar la gratitud a la doctora Encarna Guillén y emplazaros ahora al acto inaugural formal del Congreso y luego ya a la pausa café. Así que, venga, hasta ahora. Gracias.